Hola, hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Y ya lo sabes, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a hablar de un tema que marcó a toda una generación, los discos más vendidos de la década de los 90. Esta es la historia. Imagina esto, millones de personas comprando el mismo disco esperando semanas a que llegara a la tienda, viendo a sus ídolos en MTV y pegando pósters en la pared de su cuarto. ¿Sabías que algunos de estos discos vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo? Quédate porque vamos a repasar los álbumes que dominaron la década de los 90, los que rompieron récords y los que todavía hoy suenan en nuestras playlists. El contexto musical de los 90. Bueno, pues los 90 fueron una década de transición. Pasamos del cassette al CD. MTV estaba en su máximo apogeo y los géneros musicales se diversificaron como nunca antes. El pop explotó con estrellas juveniles, el grunge vino a romper con la estética glam de los 80 y por supuesto el hip hop empezó pues a consolidarse como una fuerza cultural imparable. La venta de discos pues era el termómetro de la fama. No había Spotify, no había YouTube y si querías escuchar tu música favorita tenías que comprar el CD. Por eso los álbumes más vendidos de esta década, pues de alguna forma son el reflejo de lo que la gente realmente vivía y sentía. A ver, platícame, ¿tú recuerdas cuál fue el primer CD que compraste en los 90? Jack Little Pill, Alanis Morissette, 1995. Empecemos con Alanis Morissette, quien lanzó en 1995 Jack Little Pill. Este álbum no solo vendió más de 33 millones de copias, sino que además se convirtió en la voz de una generación de mujeres que buscaban, pues, expresarse sin filtros. Canciones como Ironic, You Oughta Know y Hand in My Pocket fueron himnos, por supuesto, de los 90. Alanis mezclaba rock alternativo, pues con letras bastante poderosas y muy personales, algo pues poco común en el mainstream de esa época. A ver, un dato curioso, el disco fue producido por Glenn Ballard en apenas unas semanas y nadie esperaba que fuera a convertirse pues en uno de los discos más exitosos de la historia. Nevermind, Nirvana, 1991. Si hay un disco que definió el cambio cultural de los 90, ese fue Nevermind de Nirvana. Lanzado en 1991, vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo y pues prácticamente sepultó al glam rock de los 80, dando paso pues al movimiento grunge. El sencillo Smells Like Teen Spirit se convirtió en un himno generacional y por supuesto que de la noche a la mañana Kurt Cobain pasó de ser un completo desconocido a toda una leyenda. Lo interesante es que el disco apenas costó $65,000 en producción y terminó vendiendo millones. ¿Quién no recuerda esa portada del bebé nadando hacia un billete del dólar? ¿Y tú, por ejemplo, eras más de Nirvana o de Pearl Jam? Déjame tu respuesta en los comentarios. The Bodyguard Soundtrack, Whitney Houston, 1992. Ahora vamos a platicar de una de las voces más grandes de todos los tiempos. Por supuesto, Whitney Houston. El soundtrack de The Bodyguard, película que protagonizó junto a Kevin Costner, vendió más de 45 millones de copias, convirtiéndose pues en la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Con I Will Always Love You, Whitney nos regaló una interpretación que sigue siendo insuperable. La canción estuvo 14 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, algo histórico para ese momento. La canción original es de Dolly Parton, pero Whitney la llevó a otro nivel completamente. Come On Over, Shania Twain, 1997. Bueno, pues los 90 también fueron la época donde el country pop conquistó el mundo. Y aquí es donde entra Shania Twain con Come On Over. Man, I feel like a woman. Lanzado en 1997 que vendió más de 40 millones de copias. Con éxitos como Man, I Feel Like a Woman y That Don't Impress Me Much, Shania rompió fronteras llevando el country a un público global. Fue un disco que sonaba tan
tanto en las radios pop como en las estaciones de música country. Y además marcó un antes y un después en cómo una mujer podía ser icónica, pero fuerte, pero sexy en la música country. Algo que abrió, por supuesto, camino a artistas posteriores como Taylor Swift. Metallica, The Black Album, Metallica, 1991. Y no podemos hablar de los 90 sin mencionar el famoso Black Album de Metallica. Con más de 31 millones de copias vendidas, este disco llevó al heavy metal a las masas. Con canciones como Enter Sandman, Nothing Else Matters y The Unforgiven, Metallica pues se consolidó como una de las bandas más grandes de la historia. Aquí te va un dato curioso. James Hetfield confesó que Nothing Else Matters era tan personal que al inicio ni siquiera pensaba incluirla en el disco. Spice Girls, 1996. Y claro, los 90 también fueron la década del girl power. Con Spice, las Spice Girls vendieron más de 23 millones de copias, convirtiéndose pues en el grupo femenino más exitoso de la historia hasta ese momento. Con el tema Wanna Be no solo conquistaron pues las listas de popularidad, sino que se convirtieron en todo un fenómeno cultural. Las plataformas altas, los outfits coloridos y hasta las frases como Girl Power fueron lo que marcó pues la moda de esa época. A ver, platícame, ¿cuál Spice Girl eras tú? Cuéntamelo en los comentarios, porque seguro todos jugamos con eso alguna vez. Millennium, Backstreet Boys, 1999. En 1999, cuando la década estaba justo por terminar, llega Millennium de los Backstreet Boys, que vendió más de 24 millones de copias. I want it that way. Con canciones como I Want It That Way y Larger Than Life, se convirtieron en la boy band más popular del planeta. Los Backstreet Boys llenaban estadios, rompían récords de ventas en un solo día y por supuesto que eran portada en todas las revistas. ¿Tú sabías que el video de Larger Than Life costó más de $2 millones? Uno de los más caros de esa época. Baby One More Time, Britney Spears, 1999. Y no podemos olvidar el debut de Britney Spears. Con Baby One More Time, Britney vendió más de 25 millones de copias y por supuesto que así se convirtió en todo un ícono pop instantáneo. Ese uniforme escolar del video, la coreografía y la canción pues se volvieron parte de la cultura pop global. Y Britney no solo lanzó un disco, lanzó una era completa que dominó los 2000. Falling Into You, Celine Dion, 1996. En 1996, Celine Dion lanzó Falling Into You, un álbum que vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose pues en uno de los discos más vendidos de la historia. Este álbum incluía éxitos como Because You Loved Me, que fue pues parte de la banda sonora de la película Up Close and Personal, y también el tema It's All Coming Back to Me Now, una de las baladas pues más poderosas de esa década. Pero sin duda, lo que terminó de consagrar a Celine como la reina de las baladas fue el éxito de My Heart Will Go On, lanzada pues un año después como parte del soundtrack de Titanic en 1997, que aunque no estaba en este disco originalmente, catapultó aún más la fama de Celine y llevó sus ventas a niveles históricos. Lo interesante es que Celine combinaba pop, baladas y un toque de soft rock, lo que le permitió pues conectar con audiencias de todas las edades y nacionalidades. Fue un álbum que cruzó fronteras y que todavía hoy suena en listas de reproducción románticas de todo el mundo. Dangerous, Michael Jackson, 1991. Y no podemos hablar de los discos más vendidos de los 90 sin mencionar a Michael Jackson. En 1991 lanza Dangerous, un álbum que vendió más de 32 millones de copias en todo el planeta, consolidando su título de rey del pop. Este disco marcó una nueva etapa en la carrera de Michael. Se despidió de Quincy Jones como productor y fue cuando comenzó a experimentar con sonidos pues mucho más modernos como el New Jack Swing, mezclando con el pop, el R&B y el dance. Entre sus éxitos encontramos Black or White, que se convirtió en un himno de unidad
popularidad y rompió récords en MTV. Remember the Time, con un videoclip ambientado en el antiguo Egipto y protagonizado por Eddie Murphy. Y Heal the World, que mostró su faceta pues mucho más humanitaria. ¿Tú sabías que Dangerous fue el primer álbum de Michael lanzado en formato de CD Digipack de lujo, que además traía una portada diseñada por Mark Ryden llena de símbolos ocultos que hasta hoy pues los fans siguen analizando? Este álbum no solo vendió millones, sino que reforzó la influencia cultural de Michael Jackson en los 90 y lo mantuvo pues en la cima de la música pop a nivel internacional. Hoy en día, aunque la manera de consumir música ha cambiado con Spotify, Apple Music y YouTube, pues estos discos siguen siendo recordados. Muchos de ellos aparecen constantemente en listas de los mejores de todos los tiempos y algunos artistas pues aún giran tocando esas canciones que marcaron los 90. Además, el regreso del vinilo pues ha hecho que muchos de estos discos se reediten en ediciones especiales, demostrando que la nostalgia vende y mucho. Y así llegamos al final de este recorrido por los discos más vendidos de los 90, una década dorada para la música sin duda alguna. Cuéntame en los comentarios cuál de estos discos tuviste en tu colección y cuál crees que fue el que más marcó la cultura de los 90. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes retro aquí en Retromanía. Yo soy Gina Corona y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!